Hola, bienvenidos. Vamos a hablar sobre la historia del periodismo, a dar un rápido repaso a los principales hechos. El periodismo básicamente existe desde la invención de la imprenta, pero se puede rastrear algún precedente. En Roma, por ejemplo, existía el acta diurna, que era un acta donde se publicaban las principales decisiones políticas, los edictos, las leyes, etc. Bueno, alguna hoja mercantil que incluso se puede detectar en el Báltico, en el medievo, cuando aparecieron las ciudades hanseáticas, etcétera, hojas comerciales que existían en los puertos donde básicamente se informaba de las cantidades de productos que habían llegado o que habían salido de una determinada ciudad. Pero realmente el periodismo como tal empieza a ejercerse a partir de la invención de la imprenta. Es en 1456, Gutenberg inventa la imprenta. Ya sabéis que hay una de las grandes paradojas y que puede demostrar un poco cómo la sociedad recibe el impacto de de los hallazgos tecnológicos o de los nuevos descubrimientos. En 1456, cuando Gutenberg inventa la imprenta y se difunde su descubrimiento por Europa, se reúnen algunos, bueno, se ve que va a haber un cambio trascendental, ya que los viejos monjes copistas, que los monasterios medievales se encargaban de preservar o de copiar las obras del Renacimiento o las obras de la Antigüedad clásica que interesaba mantener, pues iban a terminar yendo al paro, al desempleo, porque la imprenta iba a dejarlos sin trabajo. Así que se convocó una serie de sabios que dictaminaron dentro de la Iglesia Católica que nunca sería necesario fabricar más que 4 o 5 imprentas de estas de Gutenberg, porque en el planeta nunca iba a haber tanta gente que supiera leer como para ser necesaria para crear una demanda suficiente de productos impresos. Bueno, como siempre hay gente mirando hacia el futuro por el espejo retrovisor, eso se demostró falso y con el paso del tiempo la imprenta consolidó un modelo de hacer las cosas que es el periodismo tal como lo conocemos hoy en el siglo XX. Básicamente se puede decir que hay un consenso entre los investigadores para decir que existe una etapa de periodismo antiguo o artesano que va entre 1600 y 1789, la Revolución Francesa. Hay un periodismo moderno o liberal, que es el que nace precisamente con la Revolución Francesa y los libelos que están circulando. Y quizás yo agregaría más que la Revolución Francesa, la Revolución Americana, que es donde se produce uno de los momentos más explosivos de la impresión de pasquines, panfletos, libelos, en torno a la aprobación de documentos claves como la Constitución Americana o la Declaración de Independencia. Este periodo liberal o moderno va a durar hasta que empieza la fase industrial del periodismo, que podríamos situar en torno al último cuarto de siglo del siglo XIX, posterior a la Guerra Civil Norteamericana, que va a ser un hito también importante, y que se va a prolongar hasta finales del siglo XX, que es donde va a aparecer la cuarta etapa del periodismo, que es lo que vamos a llamar el periodismo digital o el periodismo que se ejerce en Internet o el impacto de Internet sobre los medios y la gran transformación final a la que estamos asistiendo ahora. Estas 4 etapas bueno, son claramente verificables por las características de la prensa. Primero, en esa etapa primitiva o antigua, pues se trata de hojas volanderas, hojas donde se imprimen en los puertos o donde se quieren comunicar básicamente ideas en muchos casos revolucionarias, perseguidas por el poder, y esto genera un ejercicio del periodismo que ya desde el primer momento se advierte como un intento subversivo, como un intento de enfrentamiento hacia el poder a la hora de transmitir las nuevas ideas. El periodismo que parte con la Revolución Francesa acentúa estas características, es un periodismo de combate ideológico, es un periodismo propagandístico, que solo va a terminar cuando aparezca la gran prensa de masas en ese último cuarto del siglo XX, básicamente en los Estados Unidos, donde hay algunos personajes que merece la pena recoger. Los grandes millonarios que construyeron su fortuna sobre la prensa a finales del siglo XIX en Estados Unidos fueron básicamente William Randolph Hearst, a quien Orson Welles luego recogerá o se basará en su personalidad para hacer Citizen Kane, la película, y Joseph Pulitzer. Pulitzer, que era hijo de unos inmigrantes y que después de haber combatido la guerra civil, pues compró un periódico y acabaría fundando el famoso
San Luis Post-Dispatch, que fue su gran periódico. Estos magnates son los que descubren, los que generan el proceso industrial del periodismo. ¿Por qué? Porque a esas alturas de la vida ya no solo existía la imprenta, que permitía componer con tipos metálicos los periódicos, sino que además se había creado la linotipia. Este invento de Otto Mergenthaler, que hacia 1880 permite componer en caliente lo que va a ser el texto que vamos a leer luego impreso. Y entonces esta composición en caliente pues genera una actividad que son los linotipistas, que suelen estar en los sótanos de los periódicos y que son los encargados de convertir las hojas de papel escritas a mano o escritas en máquinas de escribir que envían los periodistas y que envía la redacción, convertirlas en en tipos móviles metálicos que se agrupan en páginas para imprimir. Esto permite abaratar el coste de producción de los productos impresos, a tal punto que le permite a Pulitzer y a Hearst crear los periódicos de 1 centavo. O sea, periódicos muy accesibles para el gran público y permite generar grandes tiradas industriales, lo cual provoca un efecto de apalancamiento en la producción del periódico que va a dar a la prensa una gran ventaja respecto del resto de los medios de comunicación. La venta del ejemplar va a permitir tener un negocio diferencial, unos ingresos diferenciales que otros medios de comunicación que no pueden vender su contenido y se tienen que basar solo en la publicidad, como por ejemplo la radio o la televisión, van a tener esa desventaja. Esto dotará a la prensa impresa de una enorme rentabilidad, una gran rentabilidad que incluso podía superar en algunos casos del orden del 30 o el 40% a otros negocios que igualmente fueran muy apreciados, ¿no? La aparición de la prensa desde el punto de vista industrial también va a provocar pues, una serie de avances desde el punto de vista informativo. Como ya se trataba de un periódico que se vendía masivamente, los editores de periódicos procuraron que apareciera una conducta mucho más imparcial del punto de vista de los escritos. Ya no se trata de la propagación de ideas, ya no se trata de un trabajo ideológico como el que había ocurrido durante el periodismo moderno o liberal, sino que ahora se trata de generar contenidos que sean aceptables para una masa de personas que pueden tener distintas ideas políticas, que pueden tener distintas ideas religiosas y que a lo mejor tienen gustos o características diferentes. Entonces se busca hacer un periodismo mucho más imparcial. Es en esta etapa donde nacerá el famoso problema del debate sobre la objetividad de los periodistas que veremos más adelante cuando hablemos del oficio. Estos productos periodísticos que demandan estos grandes varones industriales de la prensa, Pulitzer y Hearst, por citar algunos, también va a atraer nuevos tipos de formas de expresión dentro del periodismo. Ellos van a prestar atención, por ejemplo, a los dibujantes, los primeros viñetistas, los primeros caricaturistas, las primeras tiras cómicas aparecerán en la época de estos varones de la prensa. También son ellos los responsables de la creación de lo que se llamó el periodismo amarillo. El periodismo amarillo es básicamente un periodismo exagerado, un periodismo que apela a las partes menos nobles, digamos, de la personalidad, un periodismo que intenta manipular a la opinión pública y conducirla hacia un objetivo y que va a encontrar su momento estelar cuando se produzca la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos. Como se sabe, una serie de agentes dinamitan un barco norteamericano en La Habana y eso provoca una guerra entre Estados Unidos y Cuba. Cuba era una de las últimas colonias junto con Filipinas de España y va a suponer la pérdida de Cuba por parte de España y de Filipinas y la pérdida de la mayoría, de la totalidad de sus colonias para España, lo cual abrirá además un proceso de crítica nacional, de presión, en España que tendrá efectos muy duraderos a lo largo del siglo XX. Sin embargo, lo que nos interesa es que el periodismo amarillo, que es esta exacerbación del patriotismo y la manipulación de las informaciones con el fin de conseguir un objetivo, apelando a los sentimientos más innobles de los ciudadanos
y exagerando y creando odiosidades por la vía de la manipulación de los textos y la vía de la manipulación de las informaciones, pues va a crear una gran escuela que se llamará el Yellow Journalism y que será una acusación que estará vigente hasta el día de hoy en el periodismo. Se crea una marca prácticamente, es la prensa amarilla, despectiva y peyorativa para referirse a esos periódicos o periodistas que se dedican a hacer sensacionalismo barato. La guerra de los varones, bueno, acabará de distintas maneras. Hearst acabará una gran corporación que hace más cosas aparte de periódicos, y Pulitzer, por ejemplo, quizás arrepentido de los excesos que había cometido y que manchaban su buen nombre, decide hacer una donación a la Universidad de Columbia para que se cree la primera escuela de periodismo del mundo. Y desgraciadamente Columbia rechaza la oferta en el primer momento y solo la acepta 4 o 5 años después, cuando cambia su canciller, la persona que estaba al frente de la universidad. Un nuevo canciller más flexible, menos dogmático, decide aceptar la oferta de Pulitzer y crea la escuela de la Universidad de Columbia. Ya no va a ser la primera porque Missouri se le había adelantado y había creado una universidad, la Universidad de Missouri había creado una escuela antes que Columbia. Será la segunda, pero dará origen al cabo del tiempo a los premios de periodismo más famosos del mundo, que son los premios Pulitzer, y que llevan el nombre de precisamente uno de los grandes varones industriales de la prensa, uno de los padres de la prensa comercial, tal como la hemos conocido básicamente en el siglo XX, pero que también fue uno de los creadores de uno de los sellos más ominosos del periodismo, que es el periodismo amarillo. Quizás arrepentido por esto, Pulitzer, para limpiar su memoria, dejó ese legado con el fin de que se creara un sitio donde los periodistas pudieran obtener una instrucción mucho más acabada y se estudiaran realmente los cometidos de la industria, ¿no? Pero lo importante es entender que en esta etapa, que empieza en el último cuarto del siglo XIX, se crea ya un concepto que acaba con la idea propagandística del periodismo y se crea el periodismo profesional, tal como lo conocemos, el periodismo que informa, el periodismo que busca conformar audiencias muchísimo más amplias que un solo segmento ideológico. Y por último tenemos el periodismo de Internet, que es lo que hemos visto a finales del siglo XX con la invención de la red, de la World Wide Web, y que ha supuesto un gran trastorno para los medios de comunicación, porque Internet, que al principio parecía un medio integrador, un medio que solo iba a afectar a los periódicos de papel, porque básicamente el soporte del papel era muy costoso de producir respecto a lo barato que es difundir a través de medios electrónicos, además de que el papel supone una limitación física de los contenidos y los medios electrónicos parecen infinitos, resulta que Internet ha demostrado que no solo es un medio tecnológico que puede arruinar al papel o sustituir al papel, sino que además es un gran integrador de contenidos, porque también caben allí imágenes, también caben allí sonidos, también caben allí imágenes en movimiento. O sea, que la televisión, el cine, todos los medios están realmente contenidos por lo que puede viajar a través de Internet. Eso ha alumbrado un nuevo modelo de periodismo donde las grandes marcas ya no son el New York Times. Por ejemplo, Pulitzer era dueño del New York World, Hearst era dueño del New York Journal. Nueva York siempre ha sido la gran capital del periodismo mundial. Bueno, pues el New York Times, que era la marca emblemática, que durante el siglo XX fue una de las marcas más reputadas y reconocidas, que junto con el Washington Post era propietario del International Herald Tribune, que era un periódico que se editaba en París y que era el periódico que daba el marchamo norteamericano a la política europea, ha dejado de ser la marca más reconocida en el mundo del periodismo digital. Y la marca más reconocida en el mundo del periodismo digital es Google. Google es un agregador de contenidos, un buscador y también es un servicio de publicidad, donde ha aparecido un negocio nuevo que tiene una actividad que recoge partes de las antiguas actividades y lo ha integrado en una nueva fórmula periodística. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Habrá en ese futuro digital sitio para ese periodismo del siglo XVIII, por ejemplo, que se basaba en la lucha ideológica? ¿O habrá sitio para ese periodismo primitivo que se basaba en las noticias comerciales que se recogían en los puertos? Eso es una cosa que aún está por descubrirse, ¿no? Esto es básicamente un recorrido rápido por la historia del periodismo. Hay hitos muy importantes dentro, sobre todo en el siglo XX, donde, por ejemplo,
la aparición de la radio y de la televisión a mediados del siglo, en torno a la Segunda Guerra Mundial, pues provocaron cambios muy importantes en el periodismo. Pero básicamente este ha sido un rápido recorrido por los hechos fundamentales. De la Iglesia Católica, que nunca sería necesario fabricar más que 4 o 5 imprentas de estas de Gutenberg, porque en el planeta nunca iba a haber tanta gente que supiera leer como para ser necesaria para crear una demanda suficiente de productos impresos. Bueno, como siempre hay gente mirando hacia el futuro por el espejo retrovisor, eso se demostró falso y con el paso del tiempo la imprenta consolidó un modelo de hacer las cosas que es el periodismo tal como lo conocemos hoy en el siglo XX. Básicamente se puede decir que hay un consenso entre los investigadores. En 1456, cuando Gutenberg inventa la imprenta y se difunde su descubrimiento por Europa, se reúnen algunos, bueno, se ve que va a haber un cambio trascendental, ya que los viejos monjes copistas, que los monasterios medievales se encargaban de preservar o de copiar las obras del Renacimiento o las obras de la Antigüedad clásica que interesaba mantener, pues iban a terminar yendo al paro, al desempleo, porque la imprenta iba a dejarlos sin trabajo. Así que se convocó una serie de sabios que dictaminaron para decir que existe una etapa de periodismo antiguo o artesano que va entre 1600 y 1789, la Revolución Francesa. Hay un periodismo moderno o liberal, que es el que nace precisamente con la Revolución Francesa y los libelos que están circulando. Y quizás yo agregaría más que la Revolución Francesa, la Revolución Americana, que es donde se produce uno de los momentos más explosivos de la impresión de pasquines, panfletos, libelos, en torno a la aprobación de documentos claves como la Constitución Americana o la Declaración de Independencia. Se puede detectar en el Báltico, en el medievo, cuando aparecieron las ciudades hanseáticas, etcétera, hojas comerciales que existían en los puertos donde básicamente se informaba de las cantidades de productos que habían llegado o que habían salido de una determinada ciudad. Pero realmente el periodismo como tal empieza a ejercerse a partir de la invención de la imprenta. Es en 1456, Gutenberg inventa la imprenta. Ya sabéis que hay una de las grandes paradojas y que puede demostrar un poco cómo la sociedad recibe el impacto de de los hallazgos tecnológicos o de los nuevos descubrimientos. Hola, bienvenidos. Vamos a hablar sobre la historia del periodismo, a dar un rápido repaso a los principales hechos. El periodismo básicamente existe desde la invención de la imprenta, pero se puede rastrear algún precedente. En Roma, por ejemplo, existía el acta diurna, que era un acta donde se publicaban las principales decisiones políticas, los edictos, las leyes, etc. Bueno, alguna hoja mercantil que incluso